La esencia misma del teatro es el cambio. Te hace reír, llorar, pensar. Cuando salgas del teatro, ya no serás la misma persona que al entrar. Estás invitado a ser protagonista en esta historia. Salí con nosotros a escena. Seguimos celebrando este primer mes de la octava temporada de A Escena y lo hacemos con muy pero muy buena música. Yo les voy a contar de qué se trata. Y esta noche lo hacemos celebrando con mucho teatro. Una segunda propuesta tenemos para compartir esta noche. Y como les decíamos, esta música tiene algo que ver, porque ustedes me van a creer si yo les digo que estamos yendo a un asalto a buscar al protagonista de esta historia, pero claro, el baile se va a terminar y lo vamos a traer de regreso a nuestros días para conocer qué es lo que está pasando por estos días en su vida, en la vida de su hijo. Realmente es un gusto poder estar comunicados con Marcos Montes, el protagonista de El Hombre de Acero. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto enorme poder hablar finalmente, que bueno, habíamos tenido algunos inconvenientes técnicos, así que bueno, finalmente hoy tenemos la posibilidad de hablar y conocer un poquito más de cerca a este papá que ha hecho de todo realmente por conseguir la mirada de su hijo Neo. ¿Qué nos Sí, podés así es. contar? Estamos obviamente hablando del protagonista del Hombre de Acero, que extrañamente, con que le puede poner un nombre a todo, es un personaje que no tiene nombre, un nombre así, digamos, de pila que se sepa a través del texto, pero sí es el padre de Neo, un niño que si bien en ningún momento se aclara en la obra, sí podríamos intuir por lo que se explica que pertenece a lo que se llama el espectro autista. Ujú. Este, no sabemos en realidad cuál es exactamente su síndrome, pero sí sabemos que es un chico que no se comunica con nadie. En realidad, ya lejos de comunicarse, ni siquiera lo mira, ni siquiera lo mira. Ya ni Ujú. hablemos siquiera, no lo mira. Y su hijo ahora ha ingresado, los Puede perros, ha pasado pasar. algo en los perros, y Él los se, perros el salieron pe- a se está comunicando, el perrito se está comunicando con alguien, parece. y entonces, bueno, él no tiene la posibilidad de conseguir la mirada del hijo, el hijo está ingresando ahora en la adolescencia, ya van muchos años de experiencias o de intentos que para el padre resultan frustrantes en su acumulación, pero justamente en la adolescencia y en lo que vendría a ser el despertar sexual de Neo, que es el hijo, hay un cambio en el hijo. Lo que sí trata la obra es que quizás ese cambio no es en la dirección que el padre hubiera pensado que iba a ser y eso añade, en vez de abrir una puerta a la posibilidad por donde él quería de comunicación con el hijo, tendrá que ser de otra manera. Y bueno, aquí está el dilema, digamos, y el asunto de este papá, ¿no? Es cierto, es cierto. No quiero andar mucho bueno, en toda esta dinámica que el papá intenta establecer para no arruinar determinados puntos de la obra, pero como decías, esta obra de Juan Francisco Dazo propone, bueno, ver
de qué manera este chico que intuimos está atravesando un problema, un síndrome de autismo, cómo se vincula con el resto. Y recuerdo que en un momento el papá dice, se conectan como dos computadoras, pero trabajan solas, ¿no? Qué impresionante esa imagen, ¿no? Y por otro lado, como decías, Marcos, esto de poder, estos tantos, innumerables intentos por parte del papá de comunicarse con Neo y de repente a raíz, a raíz de un incidente, ese vínculo se establece con otra persona y el papá sigue pasando desapercibido, ¿no? Sí, qué dolor, ¿no? Qué dolor para el modo en el que, en general, digamos, la mayor parte de las personas estamos o hemos sido criadas, ¿no? Digamos que tenemos que entender, digamos, que las cosas tengan que corresponderse con nuestras expectativas. Por supuesto, además, los afectos, ¿no? Y qué decir de los afectos cuando vienen de parte de una cuestión absolutamente familiar, ¿no? Hijos, padres. Tener que ponerse a aceptar, digamos, justamente, no ser inclusivos en la diversidad de afectividades, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que la obra, que el texto que propone Juan Francisco, una de cuyas imágenes, como vos bien estás rescatando ahora, Mariela, yo creo que es una de las más llamativas, ¿no? Digamos, cuando su hijo juega con otro compañero de colegio que también está en el espectro autista, digamos que dice, eran como dos computadoras trabajando solas, una al lado de la otra, pero conectadas en red. Digamos, cómo poder entender a la red de afectos, los mandatos, las expresiones, ¿no? De afecto, a veces desde sacándolo un poco o tratando de corrernos un poco de cómo nosotros entendemos que son y cómo nosotros entendemos que son realmente efectivas, que en general pasan a través de la experiencia propia, ¿no? Si yo me casé y tuve 5 hijos, mis hijos seguramente van a ser felices si logran casarse y tener familias numerosas. Ujú. Porque bueno, esta es la experiencia que a mí me dio así, me resultó y fue. Y fue una experiencia amorosa, además, por supuesto que son experiencias amorosas. Es realmente muy, a mí me parece muy interesante, muy humano, muy universal lo que plantea Juan Francisco en este texto, porque he tenido la gran, yo no tengo hijos, pero he tenido la gran suerte de que vinieran amigos míos que tienen varios hijos y me decían ellos, eh, es que no es solamente, digamos, la cuestión del afecto entre un padre y un hijo autista, son también los desencuentros de todos, los padres con sus hijos, Totalmente. que no son autistas, ¿no? Este, o también podríamos decir de otra manera que quizás todos somos un poco autistas en varias cosas, ¿no? Y podemos no percibir como se diría psicológicamente, el elefante sentado en medio de la habitación, ¿no? Todos Mm, podemos ser un poco autistas también, ¿no? es En alguna medida. cierto. Es cierto, realmente, seguramente voy a volver sobre ese punto, ¿no? Que todos seguramente tenemos algo de autistas. Recordamos que estamos charlando con Marcos Montes, él es el protagonista de este unipersonal, este monólogo que podemos ver en el espacio Callejón los días sábados a las 20 horas en Humahuaca 3759. Y me quedaba pensando, Marcos, em, en lo impactante que es ver, ¿no? A este papá, por un lado, intentando comunicarse con Dionel, por un lado, y conociendo también a través del relato todo lo que ha hecho para comunicarse con su hijo. Y todo lo que, a ver, todos los sentimientos, todas las emociones que surgen en él a raíz de esta situación y de esta manera diferente, en algún sentido, de comunicarse. Recién decías, bueno, pero ¿por qué las cosas tienen que ser siempre de una misma manera, ¿no? Puede haber otros caminos, puede haber otras formas. Y por un lado, bueno, podíamos ver todo ese amor que tiene por Neo y por otro lado todo
ese enojo que provoca en él cuando cree recibir el peor de los castigos de parte de Neo, de su hijo, que no lo mire a los ojos. Sí, sí, digamos, yo creo que es realmente, en el caso, bueno, los actores siempre intentamos obviamente acercarnos lo máximo posible a la sensibilidad de nuestros personajes para poder defenderlos, llevarlos adelante, justificarlos desde la actuación durante el rato que tenemos que estar siendo ellos, ¿no? Así nos toca ser un asesino o quien sea, obviamente tenemos que saber qué razones lo llevaron y en el caso del papá en esta obra, yo creo que es una acumulación de frustraciones. Como vos bien lo decís, hay mucho enojo en este padre. Lo vemos como una persona, realmente lo que hoy se podría decir muy estructurado, una persona que tiene un buen pasar económico y una persona que ha pensado que tiene, digamos, dentro de lo que él percibe de sí mismo, digamos, tiene la posibilidad económica, la posibilidad educacional, la inteligencia, una gran sensibilidad, experiencia de vida, como para poder acompañar aún a este hijo de lo que podríamos llamar un hijo discapacitado. Sin embargo, el chico todavía tiene más sorpresas y más negación contra todo lo que el padre hace para lograr esa mirada, para lograr algo de empatía con el hijo. Es realmente muy duro. Yo tengo amigos que tienen hijos que no están, ya digo, eh, dentro de esta condición, pero sin embargo, chicos que podríamos decir en general normales, y sin embargo están como en pie de guerra con los padres o negándoles a los padres la mirada, ¿no? La consideración, en general en su adolescencia, y yo sé que son heridas muy, muy grandes para los padres. Por eso digo que el tema es muy, muy universal y que va más allá del caso puntual de una determinada condición, ¿no? Es cierto, más allá de esta condición y, y- y- y como decías, algo tan universal como el vínculo entre padres e hijos, ¿no? Que es cierto, esas diferencias de un lado o de otro siempre aparecen, siempre surgen en algún momento. Y tal vez algo vinculado a esta universalidad que mencionabas, Marcos, pensaba en esa necesidad, en esa búsqueda de cómo hacer las cosas para no arruinarle la vida, para no arruinarle las cosas nuevamente a Neo, ¿no? Que como decías, escapa a su condición, es común a todos los padres, imagino, tampoco tengo hijos. Sí, claro, me imagino que es de una enorme responsabilidad el hecho de pensar, es decir, si uno piensa que cada acto que va a hacer a partir de que nacieron los hijos, ese acto puede ser un condicionante del futuro de los hijos, nadie tendría ningún hijo si tuviera, digamos, la posibilidad de decir, decido o no decido. Bueno, obviamente vamos a cometer errores, vamos a cometer muchísimos errores, uno puede rogar simplemente que no sean absolutamente insalvables, pero mira, me viene a cuento esto una amiga mía, recuerdo que me contaba que también, hablando de cuando ella había estado en su etapa de inicio de su vida amorosa, ¿no? La madre una vez le había revisado la cartera, esta chica, cuando esta chica tenía 16 o 17 años, la madre fue a guardar la cartera, y obviamente la revisó, y estoy hablando hace años, ¿no? Hace 40 años o así, y encontró algo que la escandalizó, que Mm, daba cuenta de que su hija estaba claramente iniciada en la vida sexual. Entonces la madre reaccionó como pudo con su educación, su momento, su clase social, llamó a la hija a los gritos y le mostraba a la vista, digamos, temblando con la voz, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? Bueno, y ahí se armó una gran discusión entre madre e hija, la hija le reprochó meterse en sus asuntos, la madre, hubo una discusión agria. Esta amiga mía lo recuerda muchísimos años después en una sesión de psicoterapia a lo cual su psicoterapeuta, que era excelente, le dijo, sí, no, entiendo que lo recuerdes como un momento amargo de tu relación, ya había muerto la madre, eh, que todavía te indignas al recordar que ella te revisaba las cosas. Dice, de todas maneras, te digo algo, era una madre presente. Una madre que hizo eso fue una madre presente. Dice, vos no sabés el daño que deja un padre o una madre ausente de la crianza del hijo. Digamos. Puede ser claro. que un exceso de celo
a vos te pueda condicionar, te puede enojar o lo que sea, pero no tiene nada que ver con la herida que te deja un padre ausente. En el caso del hombre de acero, yo creo que con sus 1500 torpezas, porque las apila una arriba del otro, el padre, por en un momento no puedo volver a arruinar las cosas de mi hijo. Esas 1500 torpezas han sido sus modos, sus ensayos de acercarse, de poder realmente estar cerca y de poder demostrarle cuando cuenta, digamos, tampoco lo vamos a decir, pero digo, el caso de la pesadilla del hijo, digamos, ver de lo que se privó el padre con tal de ver si podía conectar de alguna u otra manera con ese hijo, digamos, y yo creo que eso es lo que hace entrañable al personaje, a pesar de todos sus errores y todas las cosas por las cuales uno también se puede sentir muy lejos de este padre, ¿no? O de este hombre, es siempre el estado de un padre presente, de un ser humano presente en relación a otro ser humano que es su familia y que está dentro del mundo de sus afectos, ¿no? Es cierto, Marcos. Sin dudas hay un interés, unas ganas de ese padre de estar como sea presente en la vida de su hijo. Y al comienzo de esta charla hablábamos, ¿no? Del tema de la comunicación, que es algo que tal vez nos incumbe a todos y nos pasa a todos, ¿no? Esto de en general, ¿no? Más allá de esta condición en particular que habla la obra, de que las comunicaciones de repente se bloquean, no fluyen. En otro momento se habla de la indiferencia, algo que no quiere, el padre no quiere que su hijo sea indiferente. Y yo pensando en esas comunicaciones bloqueadas, en esa indiferencia, es imposible no pensar, al menos a mí me ocurre, en lo que pasa en nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Se parece mucho esa comunicación que no fluye, esa indiferencia, es algo con lo que convivimos todos los días. No sé cómo Sí. lo percibís vos. Lo percibo con una mezcla de desilusión, pero también un poco de resignación. Quizás pueda ser un signo de los tiempos. Yo observo desde mi lugar y seguramente yo también soy instrumental en eso, cómo realmente hemos perdido la capacidad de escucha. Mm, Me parece raro, siempre me pareció raro. Hay dos cosas que me han parecido siempre raras, que si pudieras volver a vivir tu vida de nuevo, ¿qué harías? Digo, es absurdo porque si yo la viviera de nuevo, las circunstancias quizás serían otras. Si las circunstancias son estas, iguales a estas, haría lo mismo, y si las circunstancias fueran otras, no sé, porque habría que ver cuál es el medio. Y la otra es la frase, pero ponete en mi lugar. Yo creo que nadie se puede poner jamás en el lugar de otro. No creo que sea algo admirable intentar ponerse en el lugar. Sí creo que lo que nos pasa es que no bajamos la guardia y que no podemos escuchar. Yo creo que uno de los males desde hace muchos años, y ya ni siquiera casi me meto, digamos, en el tema, digamos, de pasión de todos los aparatos electrónicos que nos tienen cada vez más aislados, ¿no? La gente con mm. sus celulares, en el colectivo, donde sea, o en la calle misma, caminando, mirando el celular y llevándose todo el mundo por delante. Sí, sí, totalmente. Creo que hemos perdido la capacidad, o se nos ha, no que la hayamos perdido, pero sí que se nos ha oxidado mucho la capacidad de escuchar. No es Mm, necesario ponerse en el lugar del otro. Si realmente pudiéramos escuchar al otro y no escuchar para ver en qué momento puede salir la palabra que a mí me sirve de gancho para yo decir lo que yo tengo ganas de decir. Porque parece que estamos esperando todo el tiempo para ver qué podemos rebatir. mm. Y eso en general sale por un atolondramiento, por una asociación demasiado rápido de ideas. Pienso que es el momento de poder escuchar y que las cosas que uno escucha no tengan que tener una rápida solución de parte del interlocutor. No estoy hablando de la clase política que urge que tomen soluciones realmente rápidas, sino que no tenemos el espacio para recibir y para dejar que esas cosas pesen y que importen. Estamos en una velocidad que nos lleva en general a ocuparnos rápidamente de nuestros propios asuntos y no poder tener en cuenta lo que pasa con la gente que nos rodea dentro de nuestra propia casa, de hecho. ¿Eh? Sí, es cierto, sabes, te escuchaba Marcos y
Y esto que justamente que mencionabas, ¿no? La capacidad de escucha surgió en otras charlas que hemos tenido en este espacio, cosas que es algo que, bueno, claramente se percibe. Y por otro lado me planteaba también, ¿no? La capacidad de escucha perdida por un lado y por el otro, esa necesidad de ser escuchado, de hablar, que también uno se encuentra en el día a día, ¿no? Es como que son dos cosas que no son compatibles. ¿Cómo salvamos esa distancia? Bueno, mira, Mariela, de hecho, por ejemplo, este programa que estamos haciendo en este momento, vos y yo, ¿qué cantidad de programas se ofrecen, digamos, en la radio comercial que abran este espacio con esta pausa, con ningún ruido de fondo? Y si hay un ruido de fondo, como hubo hace un rato, eran los perros de la casa de uno que ladran, que quiere decir es la vida normal, como ocurre en una casa. Yo estoy hablando desde mi casa, y estamos hablando de la comunicación, estamos hablando del teatro. Digo, por supuesto, hay células, y eso es lo que a mí me anima muchísimo. eh, Hay células en la sociedad, corpúsculos casi te diría, que siguen creyendo que hay algo, un tejido subyacente que está casi deshecho, pero que todavía podemos hacer una resistencia por intentar conservar. A veces me da, no sé qué decir la palabra valores, porque parece que uno se anquilosó o se está hablando tangueramente, pero realmente de cuestiones constitutivas de la comunicación humana. Es La televisión, básico. Mm. la televisión, la radio, todo el tiempo tiene que ser todo rápido, todo tiene que ser impactante, porque si no hay otro programa que te va a ganar, que va a vender más publicidad. Ha ganado un ruido todo, pero existen, claro que sí, este programa es uno de los ejemplos, existen pequeños focos donde uno todavía se puede referenciar y uno puede escuchar, o puede aburrirse y decir, me aburrió, la hicieron demasiado larga, y me aburrió, y ese es el estado, porque el aburrimiento también es una parte constitutiva de nuestra vida, y hay que aceptarlo. Todo esto que pasa con los niños la llamada generación de cristal. El chico que se aburre, me aburro, y sí, todos nos hemos aburrido, y muchas veces hay que aburrirse un rato largo y tener tedio o tener un ocio demasiado prolongado para saber qué es lo que uno quiere hacer o para poder adquirir la pausa para ver cómo se direcciona la mirada. Son realmente procesos que tienen que ver con la cuestión humana, que estamos viviendo un aturdimiento, yo lo reconozco en mí mismo, un aturdimiento, una carrera, una hiperproductividad, no solamente un artista o un conductor de un programa, un bancario que tiene que salir, pero después también tiene que tener su posgrado y hacer horas extras en no sé dónde, y después llegar a la casa. Es bastante impactante. Yo creo que es un signo de los tiempos, pero que hay lugares de resistencia, y pienso que en algún momento la cuestión se va a poder equilibrar. Quiero creer que va a pasar así. Ay, quisiera creer lo mismo, realmente, Marcos, porque sí es cierto, es como que uno, es como estar dentro, la sensación que tengo, ¿no? De estar en medio de una carrera y no sabemos bien a dónde estamos yendo. Es hacer, 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 producir y con todo eso, ¿qué? Al final del día, ¿no? Sí, sí, y de hecho estaban apareciendo muchas notas de filósofos, de intelectuales que hablan de que es ahora, digamos, la autoexplotación consciente, digamos, la medida de la vara, digamos, del hombre de hoy, ¿no? Digamos, el hombre siente que tiene justificación y que está bien y que corresponde a esta sociedad si se autoexplota, si permite que lo expongan a una sobreexigencia de trabajo, y realmente, digamos, se pone cada vez más objetivos. Yo me cuento entre ellos, digo, yo mismo me cuento entre ellos, reconozco lo mucho que me cuesta por momentos, eh, si yo tuviera que decir, dar de baja determinadas cosas. Está bien que Ujú. son todas cosas de mucho valor, mucho placer. Yo en general no hago cosas que le convengan, la verdad que tengo que reconocer, no hago cosas que le convengan a la sociedad. Hago cosas, digamos, hago las cosas Al quizás revés. por rebote, que por rebote le termine llegando a la sociedad un resultado bueno, casi es un poco anecdótico. Yo me pongo a hacer y a veces a ocuparme demasiado, porque son muchas cosas que
que despiertan mi curiosidad, llaman la atención y me apasiona. Ujú. Qué bueno, y qué bueno permitirse salirse de toda esa corriente, de todo ese movimiento, tomarse los tiempos y ver qué es lo que a uno lo llena, qué es lo que a uno le llena el alma realmente y no quedar atrapado en esa matriz que, bueno, como decíamos, no sabemos muy bien por qué, para qué y sinceramente. Sí, 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 sí. Mira, hoy estaba viendo justamente el noticiero que va a haber una de estas cantantes jóvenes que va a hacer un documental acerca de la explotación de las estrellas infantiles. No recuerdo el nombre de esta cantante norteamericana. Y bueno, a ver cómo son los pequeños niños estrellas en los Estados Unidos y las presiones a las que viven sometidos, como si fuera un gran descubrimiento cuando todos sabemos que Judy Garland, cuando tenía 13 años, hizo El Mago de Oz y la empastillaba para que pudiera grabar filmar esas jornadas enteras. Es decir, esta historia tiene que ver con más de 90 años de este tipo de comportamiento vil sobre los niños de la industria del espectáculo, pero la parte de los niños en la industria del espectáculo es el reflejo quizás más doloroso de una actividad que atañe a toda la sociedad, que es exponerse a ser masacrado en pos de que justamente algo que los Estados Unidos de Norteamérica nos han inoculado, digamos, desde la parte de civilización de una manera realmente muy regia para ellos, que ha tenido que ver con el éxito y que el éxito tiene que ver con ser, con una determinada fama y con una cuestión económica. Es muy Exacto. difícil decir hoy por hoy a nosotros, nos va bien si eso no incluye que económicamente estamos bien. ¿Quién se anima a decir, ¿y a vos cómo te va? Muy bien, cuando económicamente no está yendo bien? Es decir, que le va muy bien porque hace lo que le gusta, porque tiene un matrimonio feliz, porque tiene una familia que básicamente tiene salud y puede hacer sus cosas. Si al lado hay un matrimonio o un hermano o una prima que económicamente corresponde, pertenece a un club mejor, los hijos van a un colegio privado, ya entonces el otro piensa que no le va tan bien. Es decir, es muy difícil separar el bienestar del concepto de éxito igual cantidad de dinero. Eso lo tenemos ya, es tremendo que ya sea casi constitucional, pero Sí, es. lamentablemente, lamentablemente lo es. Y esto me hace pensar un poquito en esa palabra que decías, bueno, por ahí de no ponernos tan formales, ¿no? Pero se me ocurre, bueno, ¿dónde estamos poniendo nuestros valores? ¿Por qué no? Y realmente sí es preocupante que sea de esa manera, Marcos. Recordamos, estamos charlando con Marcos Montes, él es el protagonista de El Hombre de Acero. Las funciones, recordamos, se llevan adelante en el espacio Callejón, esto es Humahuaca 3759. Y Marcos, te agradecemos muchísimo realmente por este encuentro. Realmente quedan todos invitados a reflexionar, que creo que es eso lo que pasa en cada una de esas funciones. Abre un espacio para la reflexión, abre un espacio para que podamos interpelarnos como personas y como sociedad, sin dudas. Y es una obra que en sus funciones mucha de la gente sale muy conmovida y a veces dicen, ha sido una experiencia hermosa, después te escribo o después te quiero mandar a decir algo. Es decir, como que muchas veces trae consecuencias de un pensamiento posterior. Bueno, bienvenida sea Susan. Por supuesto que sí, Marcos, un placer esta charla, un placer haber podido establecer esta comunicación realmente. Creo que fluyó en esta oportunidad, así que eso es para celebrar, es para celebrar. Creo que salió, sí, así que bueno, muchísimas gracias a vos, Mariela, y a toda la gente que escuche. Ojalá, ojalá que sean muchos de quienes nos estén acompañando y por supuesto nosotros nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo martes a las 22 horas cuando una vez más volvamos a salir a escena. Esperamos que todos tengan una muy linda semana. Chao.
Llegamos al final de una nueva función, donde seguimos revelando esa verdad escondida que semana a semana nos regala el teatro. Las luces se apagan, los aplausos aún resuenan en este espacio, las emociones se quedarán con nosotros hasta que todos juntos volvamos a salir a escena.